querido Manuel Hernández Borboya, porque estoy seguro que va a hablar de este y otros temas, reportero independiente. Gracias a él sabemos que Fernando del Collado de Tragaluz en Latinos recibió dinero de la USAID, de la USAID, ese mismo dinero que financiaba a mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Por cierto, que ya se la peló porque le quitaron el registro como donataria aprobada, o sea que ya no puede recibir donaciones para exenciones de impuestos. Y bueno, a quien respetamos, admiramos, también importante su opinión aquí en Sin Censura. Manuel, ay cabrón, qué intensa la mañanera y qué intensos los temas, y te agradezco mucho tus generosas palabras, tu solidaridad luego de que se informara de la demanda de Ricardo Salinas Pliego contra este humilde grupo de periodistas independientes que me incluye. Mi querido Manuel, gracias, muchas gracias, y aquí estamos con todo para dejar la víbora chillando, Manuel. Hola, ¿qué tal, Vicente? Sí, pues ahora sí que mi solidaridad para ti y para todos los periodistas que están siendo asediados por el imbécil de Ricardo Salinas Pliego, que está haciendo berrinche porque pues está quebrando su Banco Azteca, por ejemplo, en Brasil, con la nota de Reuters que compartiste también ahí en redes, y pues están muy enojados por varios frentes, ¿no? Y igual esto de Luis Astorga y demás, no, es evidente cómo se está articulando la campaña golpista y de vendepatrias en México, de la cual están plagados los medios de comunicación corporativos. Es realmente repugnante y asqueroso a qué grado están dispuestos a llegar estos tipos para vender al país a los intereses de Estados Unidos, antes que salir a defender al gobierno legítimo y electo democráticamente en México, ¿no? Y te los pinta de cuerpo entero, siempre han sido cómplices del imperialismo estadounidense, y por eso es bueno exhibir cómo en estos programas con estos periodistas maiciados por Estados Unidos vía USAID, como Fernando del Collado, pues se promueven estos discursos abiertamente golpistas e injerencistas a favor del imperio. Mi querido Manuel, a ver, por dónde le entramos? Ah, por cierto, estoy anonadado, Manuel, porque me lo acaba de enviar Angélica y le mando un abrazo y siempre mi agradecimiento, Angélica. Ahora, Salinas Pliego ya hizo un hashtag, se queja, ¿no? Dice, ustedes traían una campaña contra mi banco y dañaron el honor y ¿qué dijo? La buena reputación de Banco Azteca porque son terroristas financieros. Bueno, pues ya sacó un hashtag de narcotubers. Ahora resulta que somos narcotubers. No, qué cosa. Dicen, Jorge Triana publicó la nota con las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, sobre el caso del Mayo, y dice Jorge Triana que el régimen sigue desesperado intentando regresar al Mayo Zambada y enjuiciarlo en México, y Ricardo Salinas Pliego dice, o sea que puedo esperar que las campañas de distracción por parte de Jesús Ramírez Cuevas y los ataques de los narcotubers en mi contra sigan en aumento otro rato más hasta que logren traerlo y liberarlo en México. O sea, nos demanda y que se supone que tenga uno que hacer, cruzarse de brazos. Luego va a decir, es que usted se puso el guarache antes de espinarse, usted se puso el saco, no me refería a usted, don Vicente Serrano. Así este personaje que ahora es columnista del periódico El Universal, entre oligarcas te veas, entre ricos te veas, entre millonarios te veas, que manejan los medios de comunicación, obviamente, Ili Ortiz en El Universal y él en TV Azteca, y un personaje que ya está siendo candidateado para el 2030, mi querido Manuel Hernández Borboya. Sí, pues ahí están construyendo o tratando de construir la faceta de político de Ricardo Salinas Pliego, que desde hace ya un par de años pues está muy activo con esos temas, a pesar de que pues es un evasor fiscal probado, y ahí está tratando de operar políticamente pues para evadir el pago de impuestos. Es increíble a qué grado está la oligarquía mexicana desesperada por retomar el poder, que llegan a impulsar estos impresentables después del fallido experimento
de este tipo de libertarios, como se asume el mismísimo pelmazo de Ricardo Salinas Pliego, luego del bochornoso gobierno o desgobierno que está teniendo Javier Milei en Argentina, que yo lo dije desde un inicio, era un experimento en la era post-neoliberal para sustituir a los tecnócratas que dicen que sabían mucho de estadística y estas cosas por psicópatas con motosierra. Ahí vimos a Javier Milei con motosierra, junto a Elon Musk, el otro psicópata que está ahí manejando los hilos de buena parte del gobierno de Estados Unidos junto a su aliado Donald Trump. Y es el mismo modelito que están pretendiendo replicar acá. No dudemos que en alguna otra conferencia a la que asista Ricardo Salinas Pliego, a la CEPAC, este organismo trompista en el que se está articulando el fascismo internacional, pues vaya a aparecer también con motosierra, ¿no? A nadie pues si salió a defender a su cuatacho Javier Milei después del fraude de 4.600 millones de dólares con las criptomonedas, siendo que también Ricardo Salinas Pliego ha sido un entusiasta promotor del Bitcoin, entre otras cosas, pues ¿qué nos podemos esperar de un canalla de esa naturaleza? Que ahora resulta que es columnista y que empieza ahí hablando sobre el respeto y una serie de estupideces que pues ojalá que eso hiciera en sus redes sociodigitales en vez de andar levantando calumnias desde su púlpito de privilegio obtenido de forma mala vida, porque pues hay que recordar cómo obtuvo Televisión Azteca y fue gracias a una privatización, fue de los beneficiarios de las privatizaciones neoliberales y que además esta privatización se la otorgó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari le dio dinero para adquirir Televisión Azteca. De hecho, pues ahí está documentado, por ahí lo posté hace unos meses, de cómo pues el mismo Raúl Salinas de Gortari le reclamaba que no le había pagado después de muchos años ese dinero. Es decir, ni entre los mismos amigos delincuentes de Ricardo Salinas Pliego, pues hay el mínimo pudor o la mínima posibilidad de que sean fieles incluso entre ellos, ¿no? Entre estos bribones, granujas, la manera en que se hizo del Canal 40, ahí a través pues de tomar por la fuerza y por asalto las instalaciones del Cerro del Chiquihuite. Y esa ha sido la trayectoria de este criminal que tiene deudores en Estados Unidos y ahora pretende que los mexicanos le paguemos sus deudas. Es decir, un personaje completamente desquiciado, completamente repugnante, que está tratando de construir su carrera presidencial a través de los medios de comunicación de un modo similar al que hizo Donald Trump con el programa de El Aprendiz, que es realmente ahí donde lanza su figura de líder de opinión en temas políticos y el salto a la presidencia vino posteriormente, o en el caso de Javier Milei, que fue un personaje completamente inflado por los medios de comunicación en su país, y ahí están las consecuencias y ahí está el desastre. Ya tiene más de 100 impugnaciones el facho psicópata de Javier Milei, para destituirlo después de su papel protagónico en un fraude de criptomonedas, que ahora para tratar de deslindarse y de lavarse las manos dice que no sabía nada de criptomonedas y estas cosas después de que llevaba años promoviendo esta situación. Entonces, pues ese es el modelito que están tratando de impulsar aquí los fachos, los maiceados por Estados Unidos, los imperiodistas afines al imperialismo estadounidense, que están tratando de inflar eso y ahora hablan cualquier cantidad de estupideces, igual que Ricardo Salinas Pliego, acusando a todo mundo de narcotraficante, que es lo más fácil, aunque no haya pruebas, aunque no haya vínculos, aunque no haya nada. Pues ahí está el otro imbécil de Luis Astorga, que se supone que era la mayor autoridad académica en temas de historia del narcotráfico. Pues por eso estamos como estamos. Estos tipos han sido cómplices del imperialismo estadounidense, al que ahora le están solicitando favores para tratar de que les vuelvan a entregar el control del país y de México después de que lo perdieron tras el desastre que fue toda la era neoliberal. Entonces, digamos, están tratando de articularse ahí a partir de los medios de comunicación para tratar de levantar algo en subiéndose a la ola del fascismo internacional, que está teniendo un momento de auge, pero yo creo que no están calculando bien que temas como, por ejemplo, las encuestas de opinión y de aprobación a la presidenta Claudia Sheinbaum con incluso más de un 80%, un 81%
si sumas todas las encuestas, según estaba viendo datos recientes, y que parece pues que están completamente disociados de la realidad, ¿no? O sea, digo, no es sorpresa, llevan así 6 años, no han entendido un carajo de qué les pasó, de cómo fue la planadora que les pasó por encima, pero están muy enojados y muy rabiosos tratando de generar condiciones de golpe de Estado por diversas vías y principalmente a través de los medios de comunicación, porque digamos, electoralmente, pues el PRI y el PAN, el PRIAN, ya no tienen mucho que hacer en temas electorales, han perdido todas las elecciones habidas y por haber, y una muestra de esto, pues es cómo están inflando el tema de la violencia en Sinaloa. Acaban de presentar cifras y pues es increíble que se hable tanto de la ola de violencia en Sinaloa y el gobernador Rocha, etcétera, etcétera, y no dicen absolutamente nada de Guanajuato, que lleva más del doble de los asesinatos que tiene registrado Sinaloa en lo que va de febrero. ¿Por qué nadie habla nada de Guanajuato? Pues porque es un estado panista, ¿no? Gobernado por el PAN, digamos, el principal bastión que ha tenido el panismo desde hace mucho tiempo, desde que hay alternancia entre los partidos políticos, y esto evidencia mucho pues de cómo realmente la oposición en México ha quedado reducida y atrincherada en los medios de comunicación. El problema, creo, es que pues sigue sin haber un piso equitativo dentro de los medios de comunicación. Ahí estamos viendo lo que están haciendo con los medios públicos, abriéndole las puertas a esbirros de Salinas Pliego y compañía de manera sorprendente, ¿no? Es decir, no les basta con meter ahí a personajes como el editor de Animal Político y demás, para ahí tratar de decir que hay una cierta pluralidad, sino que pues es un desastre en términos mediáticos lo que hemos visto durante la 4T, precisamente porque no ha habido ningún esfuerzo real, contundente, para tratar de equilibrar un poco las fuerzas dentro de esos ámbitos. Y no se trata de un reparto de cuotas o cosas de este estilo, pero sí por lo menos que se equilibrara un poco la balanza a la hora de hacer un contraste con la prensa hegemónica, la prensa corporativa, pero lo que vemos es más bien una mimetización de los medios públicos con esta prensa corporativa. Entonces, esto, ¿qué es lo que ha generado? Que muchos de los mensajes que se difunden en la conferencia mañanera no tengan la repercusión y el alcance que deberían de tener. Ahí está, por ejemplo, Omar García Harfuch informando que desde octubre a febrero llevan más de 13,000 detenidos vinculados al crimen organizado, mientras en la prensa hegemónica lo que están diciendo los coristas afines al imperialismo gringo es que no se ha hecho nada para combatir al narcotráfico. Ahora están inflando el tema de que el gobierno de México quiere defender al Mayo Zambada, cosas de esta naturaleza, y ahora pues hasta los que criticamos estas cosas pues ya nos quieren señalar de defensores de narcotraficantes, solo por decir, al menos en mi caso, pues que Estados Unidos es el que históricamente ha gestionado eso. Ahorita las negociaciones que está teniendo el equipo de defensa de Ismael Mayo Zambada con los fiscales de Estados Unidos, pues es la muestra fehaciente de cómo han gestionado el tema del narcotráfico desde hace muchos, muchos años. Entonces, pues es una cosa realmente patética lo que estamos viendo, y hace falta de manera urgente que le metan mano al tema de los medios de comunicación. Urge una reforma de medios en este país, porque no se puede continuar. Ahorita Sheinbaum tiene un bono muy alto de aprobación ciudadana, pero las cosas pueden cambiar ante una debacle económica, una cosa de este tipo que ponga la situación en un momento más delicado, más complejo, sobre todo si se detona la violencia de los cárteles a través de la mano del imperialismo estadounidense con su embajador Boina Verde, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que urge ese tema, pero todavía no he visto señales de que haya un entendimiento de cómo los medios de comunicación pues, son la principal trinchera de la batalla política actualmente, y no ha habido intentos serios por tratar de corregir el rumbo de esta situación. Estoy seguro, para reforzar lo que estás diciendo, querido Manuel Hernández Borbolla, que no tendrá tanto eco lo que dijo Gerardo Pizarello allá en España, y le darán más atención aquí en México a declaraciones como las de Ricardo Anaya, el senador del PAN, Riquín Canallín, el que dice que pareciera
que el gobierno le tiene más miedo al Mayo que a Trump. ¿Por qué una declaración de Ricardo, que por cierto, decía mi papá que en paz descanse, hay que ser cochis pero no tan trompudos, el señalado de haber recibido y repartido lanita para aprobar la reforma energética de Peña Nieto, la que se echó para atrás en tiempos de López Obrador? Yo no entiendo cómo es más noticia una declaración de este personaje sin autoridad moral, pero bueno, a ver, échela, David. La complicidad que hay entre Morena y lo que es el crimen organizado, estaría siendo como una condescendencia hacia el Zambada. Bueno, eso es parte de esta evidencia que se va acumulando, porque es increíble que ahora resulta que un criminal que ha envenenado a generaciones enteras, que se ha dedicado por décadas a vender droga en nuestro país, a exportarla a otros países, ahora resulta que a ese señor le vamos a dar trato de ciudadano ejemplar y tiene el derecho a ponerle ultimátums al gobierno mexicano. De ninguna manera, nos parece absolutamente inaceptable. Ricardo, ¿consideras que el gobierno de México o el gobierno de Morena le tiene más miedo a Zambada que a lo que pudiera hacer Donald Trump? Bueno, pues pareciera que le tienen más miedo al propio Zambada de lo que le tienen al gobierno de los Estados Unidos. A ver, esto exige una investigación. Manuel dice que se va acumulando la evidencia. Habla de investigación, Ricardo Anaya, pero también hay que ver cómo los periodistas le plantean las cosas, la ponen así, de esa manera, provocan estas declaraciones que después se replican en los medios. Que quiera que ver, como que vea el que quiera ver, que oiga el que quiera escuchar, dirían en la misa dominical, pero así estamos nosotros, Manuel. No me desgasta, no me cansa, creo que es parte de de lo que podemos contribuir en la democratización de la información en México, en el proceso de la transformación de nuestro país desde nuestras trincheras. Pero, ay, caramba, no sé cómo la gente se puede tragar el anzuelo, mi querido Manuel Hernández Borboya. Sí, pues es parte de la guerra de propaganda y la guerra mediática. Pues a Ricardo Anaya, que tanto le gusta hablar de pruebas, pues pues entonces que no esté respaldando a sus amigos del cártel inmobiliario, donde pruebas sobran de los cochupos que ha realizado el PAN históricamente en la Ciudad de México y en otros lados, o pues a sus mismos cuadros panistas ahí con Genaro García Luna y demás, ¿no? Que lo siguen ahí cobijando, apapachando, defendiendo, a pesar de que pues ellos fueron cómplices en el negocio del narcotráfico durante la docena trágica panista. Realmente cuando despunta digamos, a otro nivel el tema del narcotráfico en México, pues es con el imbécil de Vicente Fox y Felipe Calderón. Entonces, ahora que no vengan los panistas a decir que esta sarta de estupideces, cuando realmente estos grandes cárteles de la droga crecieron durante los gobiernos panistas que fueron respaldados por Estados Unidos. Yo no recuerdo, y no hubo ningún comentario crítico, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos al fraude del 2006 con el que se acabó imponiendo a Felipe Calderón. Al contrario, apoyaron y alentaron ese fraude porque querían un país debilitado, que acabó siendo muy costoso para los mexicanos ese asunto, con toda la cantidad de muertes que seguimos experimentando después de la mal llamada guerra contra el narco, del imbécil de Felipe Calderón y su achichincle Genaro García Luna, un probado delincuente que trabajaba en colaboración con el cártel de Sinaloa y demás. Y precisamente gran parte de los problemas que hemos tenido con esos asuntos, pues es la manera en que Felipe Calderón y sus compinches le abrieron la puerta de par en par a los agentes de la DEA, alrededor de 50 agentes armados en México que estaban operando en sigilo, en secreto, precisamente para seguir desestabilizando, al mismo tiempo que otras agencias gringas como la Agencia del Control de Armas y de Tabaco les daban más de 2,000 armas a los cárteles de la droga en lo más álgido de esa llamada guerra contra el narcotráfico.
2,000 armas, pues es prácticamente un ejército, o sea, es para alimentar a estos grupos paramilitares, que es lo que realmente son los cárteles de la droga, gestionados desde Estados Unidos para tratar de debilitar a México. Por eso a mí me da muchísimo coraje que salgan cretinos e imbéciles como Luis Astorga, que durante años pues vivió ahí calladito en lo más álgido de la guerra contra el narcotráfico, no se metía en estos temas, y ahorita pues sale ahí a replicar una serie de estupideces sin sustento, sin pruebas, afirmando que López Obrador recibía dinero de los cárteles de la droga y demás. Pues ese es el rigor con el que ha operado esta gente, que en realidad son cómplices del imperialismo estadounidense, porque siempre han sido omisos o han minimizado el papel de Estados Unidos, del imperialismo gringo, de las agencias estadounidenses como la CIA, la DEA, el FBI, en toda la gestión y el control del narcotráfico, lo cual le ha hecho y ha facilitado este proceso de dominación cultural en el que la gente prácticamente no se ha enterado que, por ejemplo, la CIA fue socio fundador del cártel de Guadalajara, el primer gran cártel mexicano, y el cártel de Medellín de Pablo Escobar, para el cual trabajaba el mismísimo Pablo Escobar. Entonces me parece que es una chingadera, es una fregadera, la manera en que salen esta sarta de tarados que crecieron y acumularon fama durante el periodo neoliberal, precisamente pues porque eran personajes funcionales a esta dominación cultural que seguimos padeciendo, que se sigue replicando a través de las narcoseries, a través de películas, a través de notas de prensa simuladas, a través de montajes como los del New York Times, con las cazuelas de la abuela ahí disque cocinando fentanilo y estas artes de idioteces para tratar de ejercer una presión y un asedio sobre México. Por eso no es casualidad que muchos de estos maiciados por el mismo gobierno de Estados Unidos, y aquí pues ya lo demostramos, como Fernando del Collado estaba en las listas de los que recibieron dinero del gobierno de Estados Unidos, pues están promoviendo y alentando este tipo de narrativas para favorecer las presiones, en este caso de Donald Trump, en contra de México, luego de que llevan años con este proyecto de invadir México. Al imperialismo estadounidense siempre le han molestado los gobiernos fuertes, los gobiernos nacionalistas, los gobiernos soberanistas, porque les dificulta este proceso de saqueo y de dominación que han pues llevado a cabo en los últimos 200 años en contra de los países latinoamericanos. Entonces, cualquier mínima resistencia se traduce en este tipo de campañitas, pero sí es vomitivo, revuelve las tripas ver la gran cantidad de personajes de la élite mexicana, de la derrotada oligarquía neoliberal, que están más dispuestos a una invasión de Estados Unidos con Donald Trump que siquiera darle el beneficio de la duda al gobierno de México democráticamente electo, lo cual evidencia pues que nunca han sido demócratas, siempre han sido, hay unos oligarcas de pacotilla que su rabia, su odio, su desprecio por los mexicanos, pues los está evidenciando como lo que siempre han sido, la porquería y la miseria de personas que siempre han sido toda la vida. Por eso pues hay que estar remando contra corriente para hacerles cara a esta bola de idiotas que además de todo se dan el lujo, al menos pues, a mí ya me mandaron ya decir por ahí en algunos mensajes o ya me advirtieron que están muy enojados porque los exhibimos ahí recibiendo dinero con lo de USAID y que van por mí, que a ver qué chingados van a querer sacar, porque a mí no me van a encontrar contratos con ninguna agencia de gobierno ni cosas por el estilo, ¿no? Entonces pues yo me espero cualquier calumnia, cualquier sarta de mentiras, pero pues les vamos a hacer cara, pues no tenemos nada que ocultar, pero es parte de la lucha mediática que hay que estar dando día con día, ¿no? Entonces, pues bueno, pues vamos a seguir dando la batalla, a ver hasta qué horas al gobierno de la 4T se le prende el foco y se da cuenta de que gran parte de la batalla política se está librando en los medios de comunicación. Urge que México cuente con un medio público o privado o una asociación público-privada para tener un gran medio en México
que tenga también oficinas en Estados Unidos y que se les pueda responder en sus mismos términos a la sarta de calumnias que salen publicadas en el New York Times, en el Washington Post, en el Wall Street Journal, en la prensa inglesa, a través de The Economist, del Financial Times, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, me parece que todavía no hay una conciencia amplia de eso. Estamos muy rezagados en esa parte mediática, y ahí tenemos al imbécil de Ricardo Salinas Pliego, al oligarca con dinero mal habido, con televisoras mal habidas, tratando de construir su carrera presidencial, lo cual realmente evidencia pues cómo ha operado siempre la oligarquía mexicana, cómo su proyecto político pues es entregarle el país a los intereses de Estados Unidos, y es lo que están tratando de hacer, a pesar de que los números pues no les dan y muy probablemente no les vayan a dar en el futuro cercano. Por eso están tan desesperados, tan rabiosos, ahí tratando de decir cualquier estupidez para tratar de ganar adeptos, confundir a la gente, pero en ese proceso de decir estupidez tras estupidez, se están evidenciando como lo que siempre han sido los miserables canallas que han sido toda la vida. Pues que no se nos olvide, y grábeme, don David, que no se nos olvide que Ricardo Salinas Pliego salió a defender a Milei luego de la estafa esta de millones de dólares a miles de personas con la cripto Libra. Ahorita que Milei está siendo investigado por corrupción, estafa y lo que se sume. Y por cierto, fíjate, te iba a preguntar si sabías quién era Luis Pasos, pero ya encontré un poquito de información de Luis Pasos, que dice profesor de economía política, conferencista y autor de varios libros. Libros como Gobiernos populistas empobrecen, datos no dichos, leyes antieconómicas destruyen México, economía en los pecados capitales y los 10 mandamientos, capitalismo, socialismo, ¿dónde se vive mejor? Leyes económicas, violación por gobernantes, los libros de Luis Pasos, porque me llamó la atención que escribiera: la presidenta Claudia Sheinbaum tiene derecho de contestar a Ricardo Salinas por sus comentarios contra su gobierno, pero es un ataque a la libertad de expresión que le paguen a tuiteros al servicio del gobierno para que digan que no compren en las tiendas Electra propiedad de Salinas. Si así como esta investigación pedorra, porque no lo puedo entender de otra manera, o un comentario pedorro, hace sus libros Luis Pasos, pues qué jodidos libros publica, porque yo lo reto a Luis Pasos a que encuentre un peso que me pagó López Obrador o que me paga Claudia Sheinbaum, y cierro esta cosa que se llama Sin Censura, y cierro mis canales y me dedico, si es necesario, a vender paletas. Acá, por cierto, que hace mucho calor en Sonora. Pero si no puede probar sus dichos, como he retado a Broso, como he retado a Riva Palacio, que sea él el que ofrezca una disculpa. Con eso me doy por bien servido. Ah, pero si usted pensaba, Vicente, estás de tu piel muy delgadita hoy, ¿no? Ya lo aprovechó Ricardo Salinas Pliego, este comentario de Luis Pasos, este facho conferencista, para escribir: así trabajan desde hace 6 años. El culpable de todas las campañas y ataques es Jesús Ramírez Cuevas, un pobre, frustrado y resentido hombre. Hay que aprender a reconocer que estas campañas negras existen para distraer a la gente. Hoy que traen lo de la extradición de un presunto delincuente y necesitan que no hable en Estados Unidos, van a buscar distraer a la gente con lo que puedan. Cuidado, no se distraigan de lo importante. Con los chayoteros del viudo de Monsi, esos déjenmelos a mí. Ah, si supiera este imbécil de Ricardo Salinas Pliego que yo tuve mis fuertes encontronazos con Jesús Ramírez Cuevas. No puede decir Jesús que yo soy su favorito, o no puedo decir yo que estoy en la lista de sus favoritos, porque tuvimos nuestros pleitos. Uno de ellos fue cuando, es más, espero no pecar yo creo que no se va a enojar Jesús, pues de dar a conocer esto. Jesús, un día me enojé con Jesús porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, digo que tenía todo el derecho de darle a quien quisiera la entrevista, pero le dije a Jesús
que sí, ¿qué pasaba? Que no era posible que el presidente ofreciera una entrevista a Televisa y a nosotros nunca nos sentó, a los medios independientes, a los medios alternativos, a los youtubers, a las benditas redes sociales, como nos llamaba él, para, eh, para ofrecernos una entrevista. De las diferencias que tuve con Jesús Ramírez Cuevas. Pero esto de la campaña negra, esto de que servíamos a Jesús Ramírez, que lo prueben. Pues que no fue claro cuando dije, oiga, presidente, aquí no nos da ni café, que nos comprueben. Pero bueno, la gente tiene que saber que un comentario de Luis Pasos y su visión facha viene acompañada o se la pone de pechito para que Ricardo Salinas Pliego lo retome y tire el estiércol y tire el veneno y tire todo. Esto que le estamos explicando a la gente cómo se construyen las narrativas, querido Manuel Hernández Borboya. Y hablando de cacerolazos o cacerolas o los sartenes de la abuela, en un ratito mientras lo arregla don David, vamos a escuchar cómo uno de los abogados, de los asesores legales del Mayo Zambada, le mete un cacerolazo a, al defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva, y a todos los que traigan esta campañita de que se apapacha al Mayo Zambada o que se le tiene miedo al Mayo Zambada, porque dice que han malinterpretado al Mayo Zambada estos medios que groseramente intentan golpetear contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero bueno, escucho tus comentarios, Manuel. Sí, pues ahí mandé una imagen de quién es Luis Pasos, pues que fue diputado del PAN, de la Comisión de Hacienda. Entonces, pues tampoco es de sorprendernos, ¿no? Son de estos cuadros de la derecha mexicana, de la derrotada oligarquía, vinculados al sector empresarial, que tienen ahí sus fundaciones, muy cercano a Salinas Pliego, desde hace muchos años, y precisamente pues son como, es como una especie de Sergio Sarmiento, para que nos entienda la gente, ¿no? Es de estos achichincles ahí que la hacen de intelectuales y articulistas y opinan pura estupidez, porque análisis evidentemente no hacen, nada más vociferan prejuicios e idioteces, y que fueron cómplices del desastre neoliberal. O sea, la situación que entregaron, cómo entregaron el país en 2018, fue un auténtico desastre provocado por estos expertos que aplaudían todas las idioteces del PRIAN durante la simulación democrática en la época del bipartidismo de derecha, con el que estaban muy contentos y muy felices, al igual que otros canallas como Raimundo Riva Palacio, otro de los imperiodistas afines a los intereses del imperialismo, que son defensores del New York Times y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues no es de extrañarse que ahorita estén tratando de inflar el tema de la carta del Mayo Zambada, que pues está, su defensa legal está exigiendo pues que se le dé un trato acorde a cómo está establecida la ley, y ahora están tratando de usar eso para decir que el gobierno mexicano está defendiendo al Mayo Zambada, aunque tiene 3 órdenes de aprehensión aquí en México. Entonces, pues es el mundo al revés completamente, y van a seguir pues con este rollo. Y yo creo que sí, o sea, ya basta de estar apapachando también la política mediática de la 4T, después de que, por ejemplo, en el sexenio de López Obrador se le dieron 1,000 millones de pesos a Televisión Azteca y otros 1,000 millones de pesos a Televisa, pues para que siguieran difundiendo esta sarta de mentiras y estupideces, incluso en momentos álgidos como el de la pandemia, a Radio Fórmula y demás. Manuel, por favor, no digas esas cosas, porque al interior del movimiento van a decir que nosotros somos los malos de la película. Ya ves que si cuestionamos un nombramiento de un personaje en algún medio público, solo por decir algo, somos los malos. Si tú dices eso, estás golpeteando. No, señores. Lo viene sosteniendo Manuel, y lo hemos platicado, ¿no, Manuel? Por años que no se le puede seguir financiando a estos personajes. O sea, ¿en qué momento vamos a debatir fuerte sobre esto? ¿Cuántos millones más a TV Azteca, a Televisa, a Radio Fórmula? ¿Cuántos millones más? ¿Para qué? Pues para que al final nos quieran clavar la daga
a los que con el tirador, con la resortera, andamos defendiendo por convicción a la gente de a pie, porque ni modo que Azteca dé a conocer los videos de la gente que se queja de que no le dan su dinero o que hay hasta una denuncia de que los golpearon. O sea, a ver, ¿de qué manera se los podemos decir? Ah, pero cada vez que yo le decía al presidente, oiga, no se merece esta situación de corrupción por la FIFA de Televisa, de que no le den el dinero hasta que se compruebe que están libres de pecado, o no amerita que la campaña contra los libros comunistas de TV Azteca lleve al gobierno a detenerles el presupuesto de publicidad oficial. ¿Cómo lo decimos? Me caían encima de que porque yo ya me habían llegado al precio y por eso golpeteaba al gobierno. No, señores, hay cosas detrás, ¿no, Manuel? Perdón que te haya interrumpido, pero la gente tiene que saber que esto por convicción lo has sostenido tú por años. No es que se nos ocurrió ayer. Sí, pues o sea, imagínate de esos 1,000 millones de pesos que se le invirtieron en 6 años a Televisión Azteca, ¿cuánto de ese dinero ha servido únicamente para posicionar a Ricardo Salinas Pliego como un político de oposición en México? O sea, es que es completamente absurdo. Y algo parecido pasó con Radio Fórmula. ¿Cuánto dinero se le dio a Radio Fórmula el sexenio pasado? Todo ese dinero hubieran podido construir un medio como el que yo estoy hablando, un medio con presencia en México y en Estados Unidos. O sea, es absolutamente delirante lo que estamos viendo en materia de comunicación. Y pues lejos de corregir el rumbo, pues siguen cometiendo este tipo de situaciones, de polémicas y demás, ¿no? Volteando la vista hacia otro lado, fingiendo que no está pasando absolutamente nada, y así pues nos las vamos llevando, mientras mediáticamente se inflan muchas de estas campañas en la prensa corporativa que ha sido financiada por el gobierno mexicano y de la 4T. Hay que ver ahora si por lo menos ya de perdida, ya de perdis, se le van a quitar algunos millones de pesos de publicidad oficial a estos medios, o si van a seguir con la misma lógica de seguir financiando a la prensa oligárquica. Es que es un despropósito, es una estupidez. O sea, si algo hay que criticarle al gobierno de López Obrador y a la 4T, es precisamente su política mediática. O sea, ¿cómo es posible que hablemos de un cambio de régimen político cuando al mismo tiempo pues se estaba financiando a los medios de la oligarquía? Es decir, es un despropósito, es un sinsentido, y que lejos de que vaya mejorando esa situación por la coyuntura, y entendemos algunas situaciones, pero ya basta, ¿no? O sea, de estar tratando de posicionar temas en la mañanera mientras le siguen dando dinero a la prensa oligárquica, que para lo único que sirve es para que imbéciles como Ricardo Salinas Pliego posicionen su candidatura presidencial dentro del bloque de la, promoviendo posturas abiertamente fascistas. Es el despropósito, es el sinsentido, y lejos de que haya una autocrítica dentro de la misma 4T y de los morenistas, todavía salen a enojarse y a criticar a quienes señalamos esta situación. Entonces, pues me parece un absurdo muy, 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 muy grande, que explica también pues varias de las dinámicas que lamentablemente no han podido resarcirse con este cambio de régimen político. Ahí vimos, por ejemplo, a una de las personas afectadas por la contaminación del río Sonora, que falleció en días recientes, la señora Marta Patricia, y se murió pues con la impunidad de Grupo México, porque el gobierno de la 4T ha sido incapaz de hacerle justicia a estos sectores, igual con Samir Flores, en Morelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que está bien que haya que respaldar al gobierno mexicano ante estos asedios del imperialismo estadounidense, pero al mismo tiempo, pues tiene que haber autocrítica, porque ¿cuántos más Sergio Mayer, Pedro Aces, el Yunes, los Murat, cuántos de esos más vamos a tener que seguir tolerando dentro de este proceso de cuarta transformación, antes de levantar la voz? No, señores, o sea, el movimiento no es de estas cúpulas partidistas. Si López Obrador llegó a la presidencia de la República en 2018, fue gracias a la gente de a pie, a los cuales han olvidado, han hecho a un lado
para poner ahí a puro impresentable afines a estas estructuras oligárquicas. Gran parte de la polémica que ahora traen en el fuego cruzado ahí entre el PAN y Morena sobre los abogados del Mayo Zambada, pues tiene que ver con estas lógicas elitistas que lamentablemente no se acaban de resarcir en México, ¿no? Entonces, pues es un buen momento para la reflexión, la autocrítica, y que precisamente pues sean conscientes de que gran parte del asedio imperialista que está padeciendo México actualmente es a través de estos esbirros de los medios de comunicación que han sido financiados incluso con dinero oficial. Entonces, pues ya basta de estar cediendo. O sea, la 4T tiene una facilidad demasiado grande para ceder más de la cuenta. Es decir, uno puede entender, por ejemplo, pues la alianza con Yunes para que se votara la reforma al Poder Judicial, muy bien, pero ya de eso, a afiliarlo al partido, pues es un despropósito. Pues tan es así que la gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, el gobernador de Oaxaca, pues han manifestado públicamente su desaprobación por esta situación. Ahora resulta que los enemigos de López Obrador están dentro de Morena. O sea, es que es el mundo al revés completamente, y esto pues lo único que va a hacer es acelerar el proceso de desgaste de los partidos de la 4T. Entonces, pues deberían de cuidar eso, porque ahorita, digamos, hay una situación favorable con un 80% de aprobación ciudadana para la presidenta Claudia Sheinbaum y demás, pero la coyuntura actual no va a ser permanente, y eso lo tienen que entender muy bien. La vida da muchas vueltas, así como en un periodo de 5 años o de 3 años, porque realmente Morena se constituye como partido político en 2015 y para 2018 borró al PRIAN de la política electoral, pues así podría volver a suceder, pero ahora con una vuelta al fascismo dentro de algunos años. Entonces hay que ser muy conscientes de esa situación y empezar a construir condiciones para que los mexicanos no estén tan desprotegidos en condiciones tan desfavorables ante el imperialismo estadounidense y ante la sarta de vendepatrias, oligarcas, elitistas que se han apoderado de las instituciones, tienen el control de los medios de comunicación, lo siguen teniendo, tienen control de las cúpulas empresariales, de los bancos, de las universidades, donde estas mismas élites siguen empujando a sus cuadros y metiendo a sus cuates. Pues ahí están los canallas de Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba ahí con posiciones de privilegio en la UNAM, a pesar de que estuvieron años fuera de la universidad, y son solo algunos ejemplos, ¿no? Entonces, lamentablemente, eso todavía no vemos que la cuarta transformación esté llegando hasta allá, y pues es el colmo que todavía se enojen cuando uno se atreve a señalar estas cosas, como vamos a seguir señalando. Entonces, pues si se van a enojar, si nos van a querer aislar eso, pues que lo hagan, pues ya estamos acostumbrados, pues qué más va, o sea, a nosotros en qué nos va a afectar eso, absolutamente nada. A los que les va a afectar es a ellos, porque van a estar perdiendo credibilidad precisamente por esta incapacidad de ver más allá de sus narices, ¿no? Que creo que es una actitud que está muy permanente y muy continuamente presente en algunos de los cuadros del oficialismo y de la 4T. La presidenta, para cerrar, Manuel Hernández Borroya, esta intensa oportunidad que hemos tenido de hablar sin censura, la presidenta ha sido clara. Aquí nadie protege a un delincuente. No caemos en chantajes ni amenazas, cumplimos con las leyes. Pero personajes como, solo por mencionar algunos, el Saco de Pus, Javier Lozano, Jorge Triana, el propio Ricardo Anaya, hace un rato le ponía a la audiencia de Sin Censura esto de que el gobierno le tiene más miedo al Mayo que a Trump. Hablan de un miedo por esta carta, ¿no?, que envió el Mayo Zambada hacia México. Y bueno, pues Loret de Mola habla de cómo el Mayo Zambada tiene infiltrada la cúpula de Morena, y que estas fotos con la presidenta Claudia Sheinbaum demuestran esos vínculos. A ver, fíjense nada más, lo acabo de rescatar, como el asesor jurídico de Ismael Zambada, el Mayo, Juan Manuel Robledo, dice que son unos culebras esos que mueven esas narrativas en contra de la presidenta, que lo han sacado de contexto. Así se lo dijo a Ciro Gómez Leiva, escuchen. Concluimos la conversación con el abogado
Juan Manuel Delgado, quien forma parte del equipo de defensa del señor Ismael Zambada. Hoy, en una conversación con Gustavo Castillo en el periódico La Jornada, dice lo siguiente, usted, abogado: se puede afirmar que la exigencia del respeto a un derecho de ninguna forma puede ser interpretada como un ultimátum o una amenaza. Se ha descontextualizado en el documento del señor Zambada una frase en la que se menciona que si no se establece el orden constitucional y se hacen respetar los lineamientos de los tratados internacionales, este caso puede llevar al colapso de la relación bilateral. Se sacó de contexto, sobre todo la palabra, el término colapso de relación institucional. Por supuesto que sí se descontextualizó, porque al menos lo que yo he podido advertir en la mayor parte, o bueno, no en la mayor parte, en algunos medios que tal vez pecan de sensacionalistas, que han hecho suspicacias en el sentido de que se colapsará si no me ayudan, a palabras del señor Ismael Zambada, por la posible información que él pudiese o no pudiese dar. En este sentido, quisiera yo ser enfático, que hasta donde yo tengo conocimiento como asesor jurídico, no existe ningún tipo de negociación, ningún tipo de trato con Fiscalía o alguna agencia norteamericana en la cual se intente o se trate de llegar a algún acuerdo que tenga aparejada ese tipo de acto, es decir, de brindar o no información. Yo ni siquiera sé si exista no por o lo pronto. tenga. No, el que no haya ocurrido, el que no se haya dado hoy, no significa que no pueda ocurrir más adelante. Categóricamente puedo afirmar que no va a ocurrir porque lo que ¿Por qué, abogado? Porque se está exigiendo un derecho, es decir, yo no puedo estar como asesor jurídico en la posición de afirmar un hecho futuro e incierto. Sin embargo, lo que sí puedo afirmar es que mientras exista... A ver, como en redes sociales, mi querido Manuel, dime pendejo sin decirme pendejo, y se la aplicaron a Ciro Gómez Leiva. El señor Ciro Gómez Leiva, el señor rating, el gran periodista, lo cachetea el abogado del Mayo Zambada, diciéndole categóricamente: no seas especulero, porque está especulando Ciro Gómez Leiva. Eso no es periodismo. Y a ver si, ya que lo dice con todas sus letras el abogado del Mayo Zambada, lo replican en los medios que él llama sensacionalista. Y a nosotros nos dicen que somos, ¿qué? Que somos, ¿cómo nos dicen, Toño? Bueno, en fin. Que exageramos la noticia, que somos, ¿cómo nos dicen los de Azteca? Charlatanes e improvisados. Saludo con bueno, mucho gusto, Manuel. Sí, pues ahí está lo que dice el abogado del Mayo Zambada, mi querido Manuel Hernández Broya, para cerrar. Tremendo madrazo para los medios, esos que mueven las narrativas contra la presidenta, sensacionalistas, y tremendo bofetadón a Ciro Gómez Leiva, el que le da. ¿Con qué cierras, Manuel? Sí, todo ese tema del colapso que anunció el Mayo Zambada, pues cuando tú lees la carta y lees textualmente lo que dicen, pues da la impresión de que se refieren más a que colapsaría la relación México-Estados Unidos si no se respetan las leyes de ambos países, ¿no? Y los tratados internacionales que han firmado, etcétera, etcétera. No tanto de que tuviera secretos escondidos en contra del gobierno de Sheinbaum, como se ha manipulado burdamente, grotescamente, como acostumbran desde la prensa corporativa. Por eso me parece bueno que salga el abogado a aclarar ese tipo de situaciones, pero lamentablemente a las exageraciones, a estas versiones se inflan desmesuradamente
en la prensa corporativa, mientras la verdad ahí, si la llegan a publicar, pues es ahí en chiquito para que nadie se entere, ahí en la página 38 de los periódicos, ahí en una notita ahí en la televisión, mientras los grandes temas que les interesan para la desestabilización, para manipular, para confundir, porque realmente a eso se dedica la prensa corporativa, a lanzar bombas de confusión para confundir a la gente y tratar de manipular a la opinión pública, es así, pues no se retractan con la misma estridencia, con la misma fuerza. Entonces se exageran los temas que les convienen y se minimizan u ocultan los temas que son incómodos o que van en contra de sus intereses. Y en el tema del narcotráfico, pues se me hace grotesco, se me hace repugnante que llevemos 50 años desde que Nixon le declaró la guerra contra las drogas y que se han repetido mentiras durante 50 años a través de los medios de comunicación, a través de la academia, a través de las universidades, a través de los aparatos ideológicos, y que todavía sigamos replicando esas narrativas que son absolutamente falsas. Hay autores como el canadiense Peter Dale Scott de la Universidad de California, como Daniel Hopseeker, entre otros, que han documentado el papel del imperialismo estadounidense en la construcción del negocio del narcotráfico. ¿Por qué no hay mexicanos, o son muy pocos, como por ejemplo Osvaldo Zavala, pero fuera de ahí pues no hay muchos otros que hayan llegado a cuestionar así a niveles importantes la mano del imperialismo estadounidense dentro del tráfico de drogas y la construcción del narcotráfico como fenómeno global? No, aquí estamos rezagadísimos en todos esos aspectos. ¿Dónde está el Fondo de Cultura Económica? O sea, no solo son las televisoras públicas. ¿Dónde está el Fondo de Cultura Económica publicando la obra de estos autores extranjeros o publicando autores nacionales que permitan contrarrestar estas narrativas? No hay una conciencia de que la guerra política es una batalla principalmente cultural. Se los dijo Antonio Gramsci hace ya muchos años cuando estaba combatiendo el fascismo de Mussolini en los años 20 o por allá. O sea, realmente no hay conciencia política dentro de los cuadros de la 4T de que se requiere invertir en medios de comunicación, en aparatos ideológicos para contrarrestar estas narrativas hegemónicas. No es un asunto accesorio, no es un asunto complementario, es un asunto crucial, porque si se echan a andar muchas de estas narrativas, te pueden incendiar la plaza y te pueden incendiar el país. Vean, por ejemplo, pues este asunto, ¿cómo es posible que el tema de Sinaloa esté en toda la prensa hegemónica y el tema de Guanajuato, a pesar de que lleva el doble de asesinatos en lo que va de febrero, esa se mete debajo del tapete, esa no cuenta, de esa nadie habla, lo cual nos muestra una aberrante distorsión entre los datos duros, entre la realidad y lo que se está reportando en los medios de comunicación? Y esto tiene una finalidad política. Entonces tenemos que decirlo así con toda claridad y con toda contundencia para que la gente no se deje engañar ni manipular por estas narrativas que están tratando de posicionar para beneficio del imperialismo estadounidense, sobre todo ahora en esta fase que con Donald Trump pues hay intentos y señales muy claras de que pretenden invadir México y que están perfilando el tema de bombardear territorio mexicano con drones para supuestamente decir que están combatiendo a los cárteles de la droga, a pesar de que aquí el gobierno mexicano lleva 13,000 detenidos de octubre a la fecha, que tampoco se ha reportado, no hay primeras planas de los diarios reportando esas cifras, y eso es pues con toda la intención dolosa de manipular a la opinión pública mexicana para debilitar al gobierno mexicano, eso es evidente. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos comentando y estos otros temas en algunos espacios, en Twitter X como Manuel H. Borbolla, en el canal de YouTube. Justo acabo de comentar ese asunto en una transmisión el día de ayer lunes, ahondando en algunos temas que tiene que ver con esto de la Carta del Mayo Zambada. Entonces les invito ahí a echar un ojo al canal, que se suscriban, igual en la página de Facebook, mientras no nos las clausuren, ¿no? Porque nos acaban de quitar ahora otra vez las cuentas de RT en Instagram. Andamos apenas viendo esos temas, pero pues ya otra vez otro ejercicio de censura que nos toca padecer, y pues bueno, pues a seguir dando la batalla. No sé cómo vayamos a resolver ese asunto, pero ya otra vez volvieron a censurar
las cuentas de RT que se habían lanzado en Instagram, a pesar de que el imbécil de Mark Zuckerberg había dicho que que ya no iba a haber censura, como reconoció que sí hubo censura con Joe Biden. Pues sigue habiendo la censura en varios frentes. Por eso se necesita invertir en medios, se necesita invertir en redes sociodigitales, se necesita invertir en servidores, etcétera, 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 ¿no? Pero bueno, pues ahí seguimos dando la batalla, ahí posicionando algunos temas desde una perspectiva no hegemónica, aunque se enojen muchos de los achichincles del imperialismo estadounidense, ¿no? Mi querido Manuel, ya sabes que aquí las cámaras, los micrófonos de Sin Censura están abiertos ante estos golpes censuradores, y si no cerramos filas entre nosotros, es lo que no han entendido muchos, pues divididos somos más vulnerables, unidos somos más fuertes. Aquí ya sabes que cuentas con nosotros y te mando un abrazo solidario. Muchas gracias, Vicente. Igualmente, y pues por acá andamos. Claro que sí, te mando un abrazo. El querido Manuel Hernández Borboya, reportero independiente, hablando con nosotros sin censura.